Sí, de hecho, Víctor Plaza y yo, quería decirlo. Y crean un archivo main.py. Y probemos creando un botón simple. Está nada más para probar que esté funcionando la interfaz gráfica, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, al menos por ahorita gráficamente, es poner un plot, se le llama, o una escala donde vamos a dibujar puntos. Esto va a estar ahí en la interfaz. Aquí vamos a tener, puede ser aquí abajo o arriba, botones para dibujar, limpiar como el plot, y podemos hacer uno para correr el algoritmo. La idea del algoritmo es que si tenemos esos puntos, es conectar la pareja de puntos que se encuentran más cercano. Por ejemplo, esta es una pareja de puntos más cercano, esto también, este punto más cercano es con el de acá, y este lo más seguro es con el de acá. Entonces lo que vamos a hacer es que por cada punto tenemos que calcular sus distancia euclidiana. Entonces el que sea la más pequeña es con el que lo vamos a conectar. Entonces el resultado, tenemos una lista de puntos de tamaño n, y el resultado va a ser una lista de parejas de puntos con los que vamos a terminar conectando. ¿Ok? Ese va a ser como el resultado de lo que vamos a hacer hoy.
Entonces, vamos dibujando, más bien creando el componente de la gráfica. Y después nos vamos haciendo una clase puntos para generar puntos aleatorios. Sabemos cómo hacer puntos aleatorios. Para cuando le demos como dibujar o generar, se genera esa lista de puntos aleatorios y se dibujan en esta parte. ¿Verdad? Entonces, voy a quitar el botón, nada más fue de prueba. Y vamos creando un row. Es decir, una fila. Y dentro de esa fila vamos a crear ese plot que les digo para dibujar o para graficar, que se llama PyPlot. Hay varios componentes para graficar en Python y en ASCII. Vamos a utilizar el más simple, que está basado en una biblioteca que se llama Matplotlib, que es como parecida, si han utilizado a MATLAB, o si lo van a utilizar es como tomar un poco de lo que hace MATLAB para graficar o mostrar gráficas. ¿Okay? Entonces vamos a configurar este PyPlot con big size. Le vamos a poner, perdón, 5x5 el tamaño. Y otro parámetro que nos va a servir para reutilizar ese plot, esa gráfica. La idea es como generarla aquí, el plot, y después utilizarla fuera de esa row para agregarle puntos o dibujar la salida del algoritmo de puntos más cercanos. Y hay que ponerle un tamaño y todo eso. Tamaño me refiero a cuánto va a ocupar X y cuánto va a ocupar Y. Entonces plot tiene X limit, que va de 0 a 500. Vamos a crear un plano de 0 a 500 píxeles, por así decirlo, o puntos. Entonces por cada píxel o cada posición se dibujaría un punto. Este mismo, pero ahora en Y, que sea YLim, igual va a ser cuadrado, 500 por 500. Plot YLim de límites. Probemos que nos dibuja. De hecho nos dice que nos hace falta la biblioteca que les comento. Acá aparece matplotlib is not installed. Okay. Lo voy a cancelar, el que estoy corriendo, para instalar, así como instalan GraphGuide, instalar matplotlib. Lo voy a poner aquí en comentarios. Pip install matplotlib. Si ya lo instalaron, vuelvan a correr a ver si ya nos muestra el plot. Nos falta importar varias cosas. Estoy viendo aquí el ejemplo del código. Y vamos a importar from matplotlib. Import pyplot as plt. PLT va a ser ese plot
Ya que importamos, vamos a utilizar PLT. Acá donde pusimos los tamaños, aquí es PLT. PLT y PLT. Y algo así les debería mostrar. Al PLT le vamos a poner labels para etiquetar la parte de X y la parte de Y. Entonces PLT trae el X label, va a poner X y también trae el Y label. Ya verá aparecer aquí la X y Y. Y se le puede poner un color a la gráfica de esta manera. ¿Qué pasó? Voy. Es que no quiero algo básico. Pues ábrelo con otro navegador. Ahí está el instalado ahí. Ahí está el
Ahí tiene, yo creo. Pues ya ves que pasa un rato así. Pues dale. Millón gris. Cancélalo y vuelvo a instalar. Abre otra terminal. Es como lindo. Encuentras un color que puede darle Qué azul. Es un gacho. y lo pones en tu y sale. Ahí se ve más azul. Nada más. Velo. Está más. Pues yo creo que este Sí, ya. está más Yo le voy a dejar mi azul. Esto es. Yo debo dejar mi. Ya si quieren ponerle un color de fondo, acuérdense que es con UI.query. Accedemos al body, que es todo lo que está de fondo en la web. Background color. Y ya eligen su color de fondo. ¿Quieren ponerle un título? Para que no se vea tan solo la gráfica. Y vamos creando otro row ya que estamos ahí en el diseño para meter los botones y los vamos a ir
conectando y programando. Entonces, otro row abajo de la gráfica, o puede ser arriba, como ustedes quieran. Este va a ser el botón. Voy a poner dibujar. Esto necesitamos la variable. Entonces voy punto botón. Dibujar. Entonces, hasta que le demos, o la idea del dibujar va a ser generar un punto aleatorio y dibujarlo en el plot. Entonces ahorita vamos a definir la clase punto. Vamos a crear una función generador que ya la hemos hecho para generar un punto en el rango que tenemos de nuestro plot, que es de 0 a 500. Y obviamente le generamos un color también aleatorio. Entonces algo así, dibujar. Si ya lo probaron, vamos creando otro archivo que se llame algoritmos.py. Sí. Antes de que inicie el archivo, ¿me dejas tomar la foto al anterior código? Entonces en algoritmos vamos a crear nuestra clase punto, la función generadora, y también vamos a generar el algoritmo de fuerza bruta para que reciba una lista de puntos y nos retorne una lista de parejas de puntos que serán los puntos más cercanos. Entonces vamos a utilizar una propiedad o un paquete de Python que se llama data class. Un data class es definir una clase que únicamente va a almacenar datos, no va a ser más allá cosas. Si recuerdan, es como las estructuras en C, donde definíamos los atributos, en este caso del punto, que es definir X, Y, color, RG y B, y el radio del mismo punto, ¿no? Que sería como qué tan grande queremos el punto. Entonces vamos a utilizar esa notación debajo de, más bien al inicio, que sería, se le llaman decoradores. La arroba indica que lo que está definido abajo es una data class, que nomás vamos a definir los puros atributos de nuestra clase. Es decir, X va a ser de tipo entero, Y va a ser de tipo entero, y vas a definir los colores individualmente usando el RGB. Y el radio que va a tener el punto. De hecho va a ser, que puede ser flotante, pero lo vamos a dejar como entero. Entonces, si se fijan, esta data class no necesita un constructor, un init. Ya al definirlos ahí, automáticamente el data class define como el constructor para crear un punto. Podemos todavía agregarle más cosas, pero no me quiero meter. Podemos ponerle como qué rangos puede tomar X y Y, delimitarlo. Si le ponemos un rango mayor, el mismo al momento de correr nos bota un error, por así decirlo. Que no podemos ponerle un rango, un valor más grande, por así decirlo, ¿no? Y vamos a crear nuestra función generar punto. No recibe nada, pero esta va a regresar un objeto de tipo punto. Si recuerdan, para generar usamos el de random, importamos runInt. Pues vamos a generar cada valor de punto, es decir, XY, y sus colores y su radio también.
Entonces X va a ser igual a un rank int que va a estar entre 0 y 500, que es el tamaño de nuestro plot, de 0 a 500. El mismo caso es para Y. Y va a tomar una posición entre 0 y 500. Los colores, en el caso del RGB, van entre 0 y 255. Entonces, tanto el rojo, el verde y el azul van a tomar ese rango de valores. Lo voy a separar para que quede como la posición, el color y al final el radio. El radio va a estar un poco más acotado, pero lo podemos cambiar a ver qué tanto se ve. De 5 a 30, no sé si sean píxeles, no recuerdo cuál es el tamaño en sí real. Creo que el radio necesita otro tamaño. Déjenme ver. Ya que generamos los valores, generamos el punto. Y a cada punto le mandamos en la manera ordenada cada valor que generamos de manera aleatoria. Podemos hacerlo así con una variable o simplemente retornar el objeto punto que se construye ahí mismo. Y ahorita vamos probando paso por paso. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Oye, profe, yo tengo una pregunta. ¿Para Dime. qué servía la arroba data class? Para decirle que esta clase va a ser un data class. Un data class no necesita un constructor, simplemente tú defines qué atributos va a tener la clase de esta manera. No es como el, o sea, que necesitan meter como para el Sí, no necesita el def-init. Y si recuerdan, dentro de init definíamos self.x, todas las... Entonces evitamos crear Entonces nos vamos al main y en el main vamos a crear una función antes de hecho antes del título también y antes del query para dejar como separado la parte de los componentes. Vamos importando de nuestro archivo algoritmos, importamos obviamente punto por si lo requerimos y generar punto. Gracias. Vamos definiendo una función, dibujar punto. Dibujar punto lo que va a hacer es, obviamente, mandar llamar a generar punto. Y por ahora únicamente lo que vamos a hacer es imprimir el objeto punto. Para que vean que usando un data class nos imprime la información sin meterle el repres. ¿Recuerdan qué es lo que queríamos imprimir con repres? Ya que está eso, vamos enlazando el botón, el de dibujar, con clic, que mande llamar dibujar punto. Para probar que se genere el punto y que se esté imprimiendo en la consola. Y ahorita lo agregamos al plot. Primero probamos que se genere un punto de manera aleatoria.
y lo prueban dándole clic a dibujar. Yo le di varias veces clic y aquí está. Este es el print y nos imprime el print. Dudas, preguntas hasta aquí, para ahora sí ya dibujar ese punto. Ya que lo imprima, dentro de la misma función, vamos a utilizar el plot que ya definimos. Este plot, o esa variable plot, es la que está enlazada con el pyplot que tenemos acá dentro de la primera fila, que es este de aquí. Entonces, con PLT vamos a dibujar usando una función que se llama scatter. El scatter es para dibujar un punto y los puntos en Matplotlib pueden ser una cruz, pueden ser un círculo sin relleno y pueden ser varios pues figuras, por así decirlo. En nuestro caso, por default dibuja un punto, que es lo que realmente queremos. Entonces, los primeros dos parámetros es la posición. ¿Quién tiene la posición? El punto en X y el punto en Y. Vamos probando a ver si lo dibuja. Y ahorita vamos agregándole los demás atributos del punto. Entonces, pruébenlo. ¿No dibuja el punto? Negro, ¿no? Bueno, azul o de varios colores aleatorios, ¿no? Que no son los colores reales, son colores que el mismo Matplot va generando. ¿Sí está Leonas, güey? No me queda igual. No, porque inténtalo varias veces. Digo, la compu ya está medio tiratona, ¿no? Según eso, sí van a cambiar las compus. No sé si han cambiado las compus de los demás. Bueno. No, le está en la respuesta, no sirve de nada. Un espacio. Si se retornas el punto, ¿cómo mandas llamar general?
para esto. A lo mejor le puedes poner un coma en alguna parte de para separar. ¿Qué pedo? ¿Cómo está tu general público? ¿Cómo dice el archivo que le enseña 23 acá en pantalla? En mi pantalla. ¿Verdad? Imagínate yo, güey. En el otro código, profe, en el main, eso de es punto Dentro del plot vamos a sacar el color. El color tiene que ser una lista con las 3 capas, es decir, con cada capa RGB, y tienen que ser flotantes. Es decir, si el punto en su posición o en su atributo rojo o red es un valor entre 0 y 255, lo vamos a dividir sobre 255 para que quede un valor flotante entre 0 y 1. Entonces, por cada capa hay que dividirla para que sea discreto, por así decirlo, entre 0 y 1. Punto green sobre 255. Punto luz entre 255. Y en el scatter lo vamos a utilizar de la siguiente manera. Tiene un parámetro que se llama color, que va a salir igual al color que acabamos de construir previamente, que es la lista con los 3 valores o las 3 capas. Si lo siguen probando, obviamente ya les va a deber demostrar el punto con el color que fue generado aleatoriamente. Para el radio es con el atributo S, o el parámetro S que hace referencia al size. Entonces aquí construimos la lista y del punto sacamos el radio. Ya se debe dibujar puntos de diferentes tamaños ya. Podemos poner mínimo 5, se alcanza a ver, el más pequeño. Podemos ponerle máximo 50 en el generador.
El radio de 35. Pueden ponerle transparencia a los puntos o a lo que se dibuja. Por ejemplo, en punto 6. Es decir, para que sea un poco translúcido con el fondo de la gráfica. El alfa va de 0 a 1. 0 sería totalmente transparente y 1 sería pues todo el color. Entonces ahí sería el 60% de transparencia. Entonces si lo dibujan se va a ver un poco ahí un poco transparente, pues no se ve. En sí, entonces ya estamos dibujando cada punto generado aleatoriamente, pero falta guardarlos en una lista para procesarlos posteriormente. Entonces vamos a crear, antes de la lista, antes de dibujar puntos, vamos a crear una lista. Entonces vamos a importar from typing import, como por así decirlo, como el tipo de dato list, para definirla con un tipo, esa lista. Entonces definimos los puntos y vamos a decir que esta es una lista que contiene objetos de tipo punto. Es decir, una lista de puntos. Y esa lista la creamos vacía. Cuando arranca, creamos esa lista de puntos vacía. Y cada vez que generemos un punto, es decir, cada vez que se manda a llamar la función dibujar, este punto lo agregamos a la lista para ir guardando ese conjunto de puntos. Entonces, una vez generado, lo guardamos en puntos, que es una lista. Entonces, con append, metemos ese punto a la lista. Vamos haciendo la función que limpia el plot y obviamente también limpia la lista. Entonces, después de dibujar punto, creamos un limpiar puntos. Entonces, lo que va a hacer la lista de puntos, la va a vaciar con clear vacía, o básicamente también podemos hacerlo así. Puntos es igual a una lista vacía. Vaciamos los puntos y el plot, que es el que tiene dibujado los puntos, vamos a hacer lo siguiente. plt.cla como de clear,
pero ese clear se lleva varias cosas, entonces lo tenemos que como reconfigurar con los límites que previamente habíamos configurado. Limpia el plot. Y queremos un botón después del de dibujar que sea limpiar para que mande a llamar a esta función. Pues acá está el dibujar. UI.button. Entonces, si dibujamos una cantidad, le damos limpiar, debería de vaciarse el contenido. Tanto la lista como lo que está dibujado en el plot. Más que a veces se pone un poco lento por la conexión entre la pantalla del plot y el Python. Vamos a ver ahorita algo que tiene NASGuy, que es generar un timer. El timer, lo que vamos a hacer es que cada cierto tiempo se esté dibujando un punto automáticamente. Ese punto lo vamos a definir antes del run, o ese timer, perdón. Se va a llamar el objeto timer, y para configurar un timer, NiceGuy tiene ese timer. Entonces le va a poner cada 0.5 segundos, que sería cada medio segundo o cada 500 milisegundos. ¿Qué quiero que haga? Que mande llamar dibujar punto. Esto en automático va a arrancar el timer y debería de estar dibujando el punto sin yo darle clic. Y ahorita hacemos botones para activarlo o desactivarlo. Es decir, como ponerle un pause.
Dime. me arrojó error. Dice que el timer tomó 3 posiciones el argumento, pero fueron 4 las que siguieron. Cero punto 0,5. El tercer parámetro del timer es configurarlo si arranca al momento de crearlo, es decir, active, le vamos a poner falso. Eso quiere decir que no va a arrancar en automático como ahorita estaba configurado. Entonces debería de, dejen que vuelva a cargar acá. De arrancar sin nada. Entonces vamos a crear dos botones, un botón como de start y otro de stop del timer. Y se la acabó de razón. Se la acabó de razón. Entonces esos botones activan o desactivan el timer. Voy a poner que se llame cada segundo para que sea un poco más lento. Ya la marisquería. No, no, que nada. De active. No, son como de festival. Entonces el proceso ya terminé. Luego se va a poner cada 0.011 segundos. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto falta? A ver si no se me mueve.
¿Dudas, preguntas para pasar al algoritmo? Entonces, vámonos a algoritmos.py. Ahí tenemos nuestra clase punto y nuestra función generar punto. Vamos creando otro data class. Que se llame punto más cercano. Y el punto más cercano va a tener un punto 1, que es de tipo punto, y un punto 2, que también es de tipo punto. Es decir, es una pareja de puntos. Y cada punto tiene sus propios atributos o propiedades. Entonces, viendo el ejemplo del pintarrón, tenemos una lista de puntos aleatorios. Son 6 puntos. Entonces, un punto, por ejemplo, este punto que sea el de la posición 0, el primer punto, tiene que compararse con todos los demás puntos, excepto con el mismo, porque se compara con el mismo, la distancia pues es 0, entonces es la mínima. Pero la idea es saltarnos ese. Entonces lo que vamos a necesitar es dos for. Un for que vaya sacando cada punto y otro for que del punto que obtuvimos, calcular la distancia más corta con todos los demás. ¿Cómo vamos a calcular la distancia? Pues es calcular como la hipotenusa, es decir, este que está aquí. Ahorita hacemos la fórmula para calcular esa hipotenusa, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, cada vez que encontremos el mínimo o la distancia más corta, la vamos a ir guardando como en el punto 2. Tenemos el punto 1, que es nuestro punto origen, y al final de encontrar el mínimo tenemos el punto 2, que es el punto más cercano. ¿Va? Entonces, esa lista que vamos a ir guardando de puntos más cercanos, la vamos a retornar para graficar o dibujar las líneas que al fin y al cabo van a terminar uniendo a esos puntos más cercanos. ¿Va? Entonces definamos el algoritmo o la función puntos más cercanos, el cual va a recibir una lista de puntos de esta manera. Aquí voy a importar, para no irme hasta arriba, list para definir o declarar una lista de puntos. ¿Qué voy a retornar? Una lista de puntos más cercanos. Acuérdense, puntos más cercanos son 2 puntos. Y vamos empezando validando. Si la cantidad de puntos
es igual a 1, es decir, solamente tengo un punto, no puedo calcular el algoritmo porque al menos necesito 2. ¿Okay? Entonces imprimimos aquí, print, no sé, error. Necesario como mínimo 2 puntos. Y retornamos una lista vacía. De hecho, mejor si es menor o igual que 1, es decir, 0 o un punto, cero es cuando mandamos una lista de puntos vacía. En el caso de que la lista de puntos no sea menor o igual a 1, es decir, al menos hay 2 o más, vamos a definir nuestra lista resultado. Así lo pongo. Una lista vacía, que es donde vamos a ir guardando los puntos más cercanos. Y comenzamos creando nuestro contador de puntos desde la posición 0. Entonces, mientras y sea menor a la cantidad de puntos que tenemos, vamos a ir sacando cada punto que hace referencia al punto 1. Entonces, el punto 1 va a ser igual a sacar el punto en la posición I. De la lista de puntos, y después necesitamos iterar sobre la siguiente o sobre la misma lista de puntos. El otro while, ya que sacamos el punto 1, vamos a tener que sacar todos los demás puntos con otro while para compararlos. Y de aquí obtenemos el punto 2 en su posición J. Pero vamos a poner una condición. Si I es igual a J, es decir, si estoy queriendo sacar el mismo punto, en este caso voy a incrementar J más 1. Y el continuo lo que hace es no seguir el while. Para acá para que ahorita sea como el pequeño algoritmo de comparación. Vamos probando aquí antes de hacer lo demás para ver qué nos
¿Cómo lo vamos a graficar? Cada vez que se saca el punto 2, vamos a crear un punto más cercano. De la clase punto más cercano, cual recibe el punto 1 y el punto 2. Y lo metemos en resultados. Fuera de los dos while, o sea, ya que terminó de recorrer todos los puntos, vamos a retornar resultados. Falta incrementar i más 1, que si no se va a ciclar, se ciclaría. Entonces ese i más 1 va fuera del, va dentro del primer while, pero va fuera del segundo. Ahorita lo que haría ese algoritmo es conectar todos los puntos con todos los demás. Y ahorita lo que vamos a hacer es conectar el filtro para que únicamente conecte con el más cercano, porque todavía no calculamos nada. Pero esto nos va a servir para dibujar el resultado. Entonces, ahorita lo que veríamos, según lo que está ahí, es algo así. El while lo que hace es conectar el primer punto con todos los puntos. Ya que completó el primero, se pasa, por así decirlo, al segundo y conecta con todos los demás, aunque este ya esté conectado. Entonces veamos todo el conjunto de líneas, todos conectados con todos. Vamos a probar a ver si es cierto. Y ya con eso vamos filtrando por distancia más pequeña o más corta, ¿no? ¿Dudas hasta aquí con lo que está? Todavía falta completarlo, ¿eh? Entonces vámonos al main y en el main creemos esa función que va a llamarse calcular puntos, o más bien dibujar, porque es la que va a terminar dibujando puntos más cercanos. Entonces cuando le demos clic al botón puntos más cercanos, se va a llamar este método o esta función que va a invocar, tenemos que importar acá el algoritmo de puntos más cercanos. Entonces, dibujar puntos más cercanos va a invocar el algoritmo de puntos más cercanos y esto sabemos que nos regresa una lista de puntos más cercanos. Entonces, el resultado es una lista de parejas de puntos que vamos a dibujar. ¿Dónde vamos a dibujar? Pues en nuestro plot que ya tenemos. Entonces, por cada punto más cercano que está dentro de resultados o de resultado, podemos sacar el punto 1
Y vamos a sacar el punto 2. Voy a importar, acá donde importamos punto más cercano, la clase punto más cercano, a ver si nos lo completa acá. De hecho, para que quede un poco más separado, voy a hacerlo así. From algoritmos. Porta punto más cercano y puntos más cercanos, que es el algoritmo. Para que quede en 2 líneas. Ahorita voy a bajar por allá. Entonces, dejen ver si completa ya. Entonces sacamos punto 1 y punto 2 y con plt.plot vamos a dibujar la línea. Entonces primero se dibuja o se mandan las X. Entonces del punto 1 mandamos X y del punto 2 mandamos X también. En otra lista mandamos los Y, es decir, del punto 1 mandamos Y del punto 2 mandamos Y. Y queremos un botón que mandes a llamar esta función. Voy a probarlo. Me faltó enviarle la lista. Puntos más cercanos. Hay que enviarle la lista de puntos.
Papá, tú. Ya vi un error. Acá faltó incrementar J. Entonces quedó ciclado. Si no lo termina, hay que tronarlo y volverlo a correr. Ahí está. Algo así debería de ser el resultado. Todos los puntos conectados con todos. Todo lo anterior está fuera de Sigues aquí, sigues en este mundo. no por mucho, pero aprovecha la etiqueta.
sirve, si no se lo pregunto. Tiene como 3 años, desde antes de la pandemia, que no habían arreglado. No les háblenle, ahí la veo, déjame ver mañana. Vamos a prender el ventilador. Ya si lo ven, pero veremos más adelante. Nos platiquen todos, ¿verdad? Entonces que... Si hubiera Línea 30 del main. igual Entonces, para encontrar la distancia, que en este caso es encontrar C, es la raíz cuadrada, en este caso, de x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. El x2 hace referencia al punto 2, el x1 hace referencia al punto 1. Entonces vamos a tener que implementar esta función para que nos dé la distancia entre los puntos. ¿Okay? Entonces vámonos a algoritmos y vamos a tener varias consideraciones. Al inicio, cuando Arranca como el primer punto, tenemos varios puntos. Como en la primera iteración, el punto 1, al encontrar el siguiente punto, calcula la distancia. Pero como no tiene referencia contra quién lo va a comparar cuál es el mínimo, necesitamos compararlo con algo que sea por infinito, muy grande, para que lo vaya calculando. no sé si en algoritmo vieron el algoritmo de selección para ordenar, Que también hace lo que hace, buscar el mínimo en todo la regla. entonces vamos a importar varias cosas de la biblioteca Math. From Math vamos a importar el SQRT, vamos a importar el POW, que es para el power o el exponencial, y vamos a importar INF, que es un valor infinito.
Entonces, cuando sacamos el punto 1, la distancia mínima va a ser igual a INF, a infinito, a un valor muy grande. Después, cuando sacamos el punto 2, ya tenemos punto 1 y punto 2. Vamos a calcular la distancia. La distancia va a ser igual a la raíz cuadrada, que es la que está ahí en el pintarrón, de la suma que está en esa parte, ¿no? Entonces, primero, el POU del punto 1, no, del punto 2 en X, menos el punto 1 de X, todo eso al cuadrado. Entonces, esta primer parte, ese POU, es este de aquí. Fuera del POU sigue el más, y hacemos otro POU, pero con Y. Sacamos Y del punto 2 menos Y del punto 1. Y esto al cuadrado. Si esta distancia calculada es menor a la distancia mínima previamente calculada, en la primera iteración es infinito, pues hemos encontrado una distancia corta. Entonces hay que poner esa validación. Si la distancia calculada es menor a la distancia mínima, entonces hemos encontrado un punto más cercano y ahora la distancia mínima es igual a la distancia calculada. Es decir, ya tenemos una distancia pequeña para compararla con todos los demás puntos para ver si encontramos otro más pequeño. Es decir, seleccionamos o vamos seleccionando siempre la distancia más pequeña. Si ya no hay más distancias más pequeñas, pues obviamente se queda con este último punto más cercano. En la P va a ir al final del while. No sé si está al final del while. Es decir, fuera. Algo así quedaría. El incremento está dentro del while. Y ya que termina el while de calcular la distancia más corta, lo agrega a la lista. Porque está fuera, porque ya no queremos que agregue todo, sino únicamente el que encontró con la distancia más corta, más pequeña o mínima. Pruébenlo. ¿Funciona? Voy a probarlo para ver si no hay un error. Y ahí está, este es el resultado. Eso es algo que se debe demostrar.
Si observan, cada punto está conectado con su punto más cercano, su vecino más cercano, si lo quieren ver más de esa manera. Lo que vamos a hacer es que cada vez que se dibuje punto más cercano, se vacíe, porque ahí lo que está mostrando ya no está correcto. Entonces me voy a regresar a donde se dibujan los puntos más cercanos. Y aquí en el plot, de hecho ya tenemos un limpiar, ¿no? Pero limpia los puntos, no quiero que limpie los puntos. Acuérdense que limpiar setea todo. Si probamos esto, creo que únicamente nos va a mostrar las líneas. Entonces hay que redibujar los puntos. Dibuja los puntos, entonces hay que redibujarlos ahí mismo. Acá tenemos el que redibuja. Entonces, antes de dibujar las líneas con un for, para sacar cada punto dentro de la lista de puntos. Redibuja los puntos. Dudas, preguntas. Sí, porque el que limpia todo y borra los puntitos que se habían dibujado previamente. Si comentas esta, por ejemplo, no sé si ya lo probaste. Mira, déjate muestro. Voy a generar puntos. Si dibujo los puntos más cercanos, se dibujan las conexiones, pero se eliminan los puntos. Entonces, ¿por qué? Porque este CLA limpia todo, vacía todo. Entonces, por eso los vuelvo a redibujar. Porque lo que hace esta parte es, si agrego más puntos, los vuelve a dibujar las líneas, pero las encima. Y ya no son correctos el resultado. En la vista. Ajá. Voy. Deja probar nada más.
Si vistes, cambia la distribución de las líneas. Si no las vuelvo a redibujar o eliminar, se queda la línea anterior. Si recuerdas antes, había aquí una línea conectada, esta línea conectada por acá. Si no las elimino, se queda esa línea. Ya sería un resultado previo, por así decirlo. Es que se queda cifrado. Ahorita tu algoritmo le falta implementar, pero va dentro del while. Déjate como el código. Ve dónde van. Tanto el append como el sí. Oiga, profe, a mí me los está sobreescribiendo. Regresa tu código. O append, ver cómo está el append. Está justo donde está el while interno. Tú lo tienes dentro del while. Va antes del contador. Pues incremento de ahí. Lo bajas. Córtalo, cópialo hacia abajo. Debajo de él. Fuera. ¿Cómo? ¿Qué hace? Pues te falta dibujar los puntos. De nuevo, antes de ese for, Te falta ese for. ¿cómo está definido el punto más cercano?
y es punto 1. No van a Y bueno, porque aquí está llamando toda la función. me chinga, no sé, y te mareo. Se va a chingar. Si se me corrompe el examen, ¿Qué más? vamos. ¿Qué le estás enviando desde México? No, es más rápido que dije. Que a lo mejor, a ver, puntos donde los agregas bien. Arriba en el ah, bien. Beta general. Una Play 2, una Play 2 y lo ¿Qué tal la función? Ya. Puntos más cercanos. De la lista de puntos. Eloisa y Basilio, piden hacer las mamadas. No, Basilio no. Basilio a veces se le dice, no va a ser la digital, pero a Eloisa sí, le tiene mi puta carpeta, eso sí. Todo por los cerebros, o sea, hacerlo mano, para que no cuente que tiene nada más. Basilio depende de A ver. Entonces ya te digo. poner a ¿Vas a dejarlo? O sea, generar dos puntos nada más. Sube un poquito más. Sube a, está definido punto más cercano. aquí voy a pasar lo que nos mandan. Tiene que ser justo en el igual de si no, no te responden igual. Sí, voy a dejar terminar la grabación.